¿Y si os dijera que hubo una versión de Spider-Man tan oscura que la propia Marvel intentó enterrarla? Un universo prohibido, sellado detrás de escenas creativas, donde Peter Parker no es el héroe que todos conocemos, sino más bien un depredador de las sombras, una criatura que no recorre las calles para salvar a la gente, sino para cazarla, siente hambre, y no es justicia. Lo que estás a punto de ver, casi nadie lo sabe, porque esta historia fue tan brutal, tan fuera de lo normal, que casi fue borrada del Aranaverso oficial. Un vampiro Peter Parker, un cazador que cambió su sentido de responsabilidad por la sed de sangre. Pero, ¿por qué Marvel intentó ocultar esto al mundo? No te preocupes, ni siquiera hemos empezado todavía. Esto es solo la punta del oscuro abismo, y en el próximo minuto entenderás por qué este Spidey no se parece a nada que hayas visto. Si creciste viendo a Peter Parker como el héroe desafortunado pero siempre justo, este vídeo te llamará la atención. Porque esta historia no muestra a un hombre tratando de equilibrar su vida personal con el heroísmo. Aquí no le preocupan las facturas, la universidad, ni salvar la ciudad. Solo quiere saciar su sed. Imagínate si el Spider-Man que siempre admiraste, el que salvó a personas inocentes, comenzara a actuar como un depredador, no por venganza, no por odio, sino porque esta vez no tenía otra opción. Ha sido corrompido hasta el último hilo de la humanidad. Y lo más extraño, esta historia existió. Ella fue creada, y casi nadie tuvo acceso. Pero ¿por qué exactamente fue censurado? En este vídeo descubrirás el oscuro universo donde nació este Peter, y nunca volvió a ser el mismo. Pero antes de abrir este portal al lado más oscuro de Spider-Verse, tengo una petición directa para ti. Suscríbete al canal ahora, porque lo que aquí descubrirás no está en las películas, ni en las series, ni en los cómics más vendidos. Son historias enterradas, olvidadas y censuradas. Y con cada nuevo video, profundizamos en este agujero oscuro, revelando verdades que incluso Marvel prefirió ocultar. Si eres un verdadero fan, si quieres ver lo que casi nadie ha visto, entonces este viaje también es tuyo. Regístrate ahora y sígueme hasta el final, porque esta araña te perseguirá incluso después de que termine el vídeo. Todo comienza en una realidad paralela. No es la Tierra 616 que conoces, ni el universo Ultimate. Este universo ni siquiera tiene una designación oficial, tal vez porque la propia Marvel quería olvidar que existía. Pero allí, el destino de Peter Parker empeoró. La transformación no provino de una simple picadura de araña radiactiva. Provino de algo viejo, una reliquia arcana escondida en las alcantarillas de Nueva York. Peter estaba investigando una serie de extrañas desapariciones, cuerpos que desaparecían en medio de la noche, y todo conducía a un punto debajo de la ciudad, un antiguo templo, escondido desde la época colonial. Lo que encontró allí no fue un villano, fue una maldición, una esencia viva y hambrienta, sellada durante siglos, y cuando entró en contacto con eso, algo en él cambió. Al principio fue sutil, visión nocturna, mayor fuerza, reflejos aún más absurdos que los que ya tenía, pero pronto llegaron los síntomas que no podía ignorar: insomnio constante, pulso acelerado y hambre, que nada podía matar, ni pizza ni hamburguesa, ni siquiera un doble refrigerio del señor Ditkovich. Fue MJ quien se dio cuenta primero. Sus ojos eran diferentes, rojo, como si algo ardiese por dentro, y la forma en que la miraba, como si, por un segundo, ella fuera algo más que la mujer que amaba. Pedro intentó resistirse, intentó encontrar una cura, pero este no era un virus cualquiera, era una entidad, algo que se alimentaba del alma, poco a poco. Y lo más aterrador, este nuevo Peter descubrió que era más eficiente de esta manera. No solo sentía más poder, se sentía libre, libre de moral, obligaciones, culpa. Pero ¿cómo cruzó la línea? En el momento en que Peter dejó de ser humano y abrazó la oscuridad, esto es lo que verás ahora. Pero no salgas de allí por nada, porque a partir de ahí, la historia cambia por completo. Lo que verás ahora ya no es a Pedro luchando contra la oscuridad. Es un Pedro que él escogió la oscuridad. Y cuando un héroe decide dejar de luchar,
El mundo que lo rodea comienza a desmoronarse. Cada decisión, cada sacrificio, cada vida que se suponía debía proteger, se convierte en un obstáculo más en el camino de su hambre. Pero ¿qué pasó realmente aquella noche decisiva? ¿A quién se enfrentó o devorado? ¿Nunca volver a ser el mismo? Agárrate fuerte. El verdadero terror comienza ahora. La primera vez que perdió el control fue en una noche lluviosa, en una azotea olvidada de Brooklyn. Un ladrón armado intentaba escapar por los callejones, pero Peter ya no tenía prisa por arrestar a nadie. Él miró, silencioso, inmóvil como una estatua. Esto ya no era una patrulla, era una cacería. El ladrón tropezó con un charco y cayó. Cuando miró hacia arriba, todo lo que vio fue una figura con ojos rojos cayendo del cielo como un demonio de carne y telaraña. Peter aterrizó en silencio, y por primera vez no dije nada, sin bromas, sin previo aviso, solo el sonido de tus propios dientes abriéndose. Cuando llegó la policía, solo encontró marcas en el cemento, un rastro de sangre y ningún cuerpo. Fue esa noche que Peter comprendió que algo dentro de él se había roto. No solo tenía sed de justicia, tenía una sed literal. Y ella no pasó. En los días siguientes intentó desmentirlo. Intentó distraerse con MJ, con su trabajo en el Daily Bugle, con cualquier cosa que le recordara que todavía era humano. Pero todo lo que escuchó fue el sonido de corazones latiendo a su alrededor. Cada persona era un llamado, un tambor que late en la oscuridad. Fue durante este período que comenzó a retirarse. Dejó de visitar a la tía May, evitaba a los amigos, dejó de hablar con Gwen desde esa realidad. Y en el fondo, sabía por qué. Ya no confiaba en sí mismo. El punto de no retorno llegó cuando un grupo de ladrones irrumpió en un hospital de Queens. Pedro estaba allí, y algo dentro de él, algo salvaje, tomó el control. No pensó en ahorrar, simplemente actuó, rápido, silencioso, brutal. Cuando todo terminó, los cadáveres estaban amontonados, y él, saciado, fue allí, en esa habitación fría y llena de sangre, donde se miró a sí mismo entre los cristales rotos, y vio el reflejo que ya no reconocía. No fue Spidey, no fue Pedro, era algo intermedio, y nada más allá de eso. Pero lo que viene después es aún más siniestro, porque ni siquiera los héroes estaban preparados para enfrentarlo. Así que estad atentos aquí. Pero primero, comenta a continuación, ¿en qué momento crees que Peter dejó de ser un héroe y se convirtió en un monstruo? ¿Estaba en el techo? ¿En el hospital? ¿O cuando simplemente dejó de luchar contra sí mismo? Quiero saber hasta qué punto para vosotros todavía hay redención en esta araña. Después de esa noche en el hospital, todo cambió. Peter dejó de usar el uniforme tradicional. Los brillantes colores rojo y azul ya no coincidían con lo que se había convertido. En su lugar surgió algo más instintivo, un traje oscuro, casi orgánico, como si lo hubiera tejido con dolor sus propias manos. El símbolo en su pecho, la araña, ahora parecía más garras que esperanza. Todavía estaba intentando luchar contra ello, en silencio. Evitaba a la gente, pero pasaba noches enteras vigilando los tejados y las calles. Pero ya no patrullaba. Él seleccionó, como un cazador que evalúa a su presa antes de atacar. Y esto empezó a reflejarse en sus movimientos, más ágiles, más agresivos, casi animalistas. MJ, que siempre había sido su punto de equilibrio, empezó a sospechar. Peter apareció con profundas ojeras, le temblaban las manos y evitaba el contacto físico. Cuando ella intentó tocarle la cara durante una conversación, él retrocedió. Miedo de lastimarla. Y lo más aterrador, no se equivocó. La tía May también lo notó. Una vez, encontró a Peter parado frente al espejo del baño, con los ojos rojos y las garras casi expuestas. Ella dijo que se parecía a otra persona. Y él simplemente respondió, «Tal vez lo soy». En este universo, algunos villanos también comenzaron a desaparecer. Primero, nombres menores, ladrones, secuaces, traficantes de drogas. Luego, villanos conocidos, Electro, Sorpresa Desagradable, Rinoceronte. Todos desaparecieron en silencio. Nadie vio nada. Nadie encontró cadáveres, pero había un patrón. Todos habían sido enemigos de Spidey en algún momento.
Jonah Jameson fue uno de los primeros en sospechar. Empezó a publicar titulares extraños. ¿Spidey está devorando a sus enemigos? ¿Héroe o monstruo? ¿Quién protege ahora a Nueva York? Clara división. La mitad lo llamó justiciero, el otro, un asesino. Pero nadie se atrevió a investigar más. El único que lo intentó fue Matt Murdock, el demoledor. Y fue en este enfrentamiento que la verdad salió a la luz, porque Matt no encontró a Peter. Encontró una criatura hambrienta, atravesando la noche como un espectro. El combate fue rápido, violento, y terminó de la manera más inesperada posible. Y ahora entenderás lo que sucede cuando un héroe cae y nunca regresa. Pero agárrate fuerte, porque lo que viene ahora sacudirá todo lo que creías saber sobre los héroes corruptos. ¿Hasta dónde llega el instinto cuando el alma ya ha sido devorada? En unos minutos, algo revelador en un momento en el que Peter deja de ser solo un peligro y se convierte en una amenaza existencial. No a Nueva York, no para el multiverso, pero para cualquier idea de redención. Porque cuando ni siquiera Daredevil puede salvarlo, es porque tal vez no tiene a nadie más capaz de hacerlo. Y si queda algo de chispa humana en este Spidey, se está desvaneciendo rápidamente. Muy rápido. Fue en las alcantarillas de Manhattan donde todo se estropeó de una vez por todas. El lugar ya había sido escenario de muchos oscuros enfrentamientos, pero esa noche se escribiría un capítulo irreversible. Matt Murdock, también conocido como Daredevil, descendió a las profundidades de la ciudad en busca de respuestas. No lo era como un abogado ni como un héroe, lo era como un amigo. Creía que todavía había algo de Peter Parker ahí, pero la verdad es que Matt llegó demasiado tarde. Pedro lo estaba esperando, de pie en la oscuridad, rodeado por una densa niebla que parecía viva. Los ojos brillaban como brasas en la oscuridad total. Había algo en su postura. No era agresiva, pero tampoco era humana. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta. Y en ese momento no había nadie más allí, solo el depredador. Matt intentó hablar. Intentó alcanzar lo que aún quedaba del hombre detrás de la bestia. Habló del pasado, de los recuerdos, del bien que Peter ya había hecho. Pero Peter no respondió, no movió un músculo. Cuando atacó, fue como un rayo, violento, necesario, sin dudarlo. Esto no fue una pelea, fue una masacre. La pelea duró minutos, pero pareció una eternidad. Matt resistió lo mejor que pudo. Sus sentidos agudizados reaccionaban a cada movimiento, pero Peter estaba en otro nivel. Ya no luchaba como un humano. Sus movimientos eran instintivos, animales, incontrolados. Cada golpe estuvo cargado de hambre, no de sangre, sino de silencio, como si Peter quisiera que todo lo que le rodeaba dejara de existir. En el punto álgido del enfrentamiento, hubo un instante en el que Matt logró inmovilizarlo. Se tocó la cara, le tomó el pulso y susurró el nombre de su amigo. Y por un segundo, solo un segundo, Peter vaciló. Los ojos perdieron su brillo rojo, las manos temblaron. Pero entonces, como si su propio cuerpo rechazara ese destello de humanidad, explotó en un ataque final, rápido, devastador, mortal. Días después, encontraron el cuerpo de Matt en los túneles, con los ojos abiertos, congelado por el horror de lo que había enfrentado. No había sangre, no hubo marcas, solo silencio. Y desde entonces, nadie se ha atrevido a buscar a Peter Parker. Desapareció, pero nunca fue olvidado. Y ahora, hay señales de que nunca se fue. Comenta aquí, ¿crees que en ese segundo de vacilación todavía quedaba un resto de Peter Parker dentro? ¿O ya era demasiado tarde? Quiero saber si para ti un héroe corrupto puede regresar, o si hay puntos en los que no hay retorno. Desde la desaparición de Peter, se han contado muchas versiones de esta historia, algunas en oscuros foros de fans, otras enterradas en entrevistas olvidadas con exescritores de Marvel. Nada oficial, por supuesto, pero entre los susurros hay patrones, pequeños detalles, casi imperceptibles, que apuntan a una verdad inquietante. Esta versión de Spidey puede que no desaparezca, puede que esté entre nosotros, esperando,
Algunos lectores afirman haber visto su figura en cómics recientes, un extraño reflejo en un espejo roto en un panel de Spider-Verse. Un par de ojos rojos observando en el fondo una batalla que no lo involucraba a él. Un símbolo de Spidey distorsionado, escondido en la capucha de un personaje sin nombre. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿y si es más que eso? Hay una teoría que dice que Peter no escapó, sino que fue encarcelado, atrapado en una dimensión paralela, sellado por los mismos tejedores de la red de la vida, para evitar que su existencia corrompa todo el multiverso. Esta dimensión, según algunos fans, sería visible durante segundos en páginas específicas de Spider-Geddon, donde aparece una grieta en el cielo y algo intenta salir, pero falla. Otros creen que todavía deambula por la Tierra, pero ni como héroe ni como villano. Un espectro, una sombra, un depredador silencioso que solo aparece cuando algo grande está por suceder. Y en este punto, entra en juego la teoría más extraña, que esta versión de Spidey sería un catalizador para el fin, el vínculo corrupto que, de ser liberado, iniciaría el colapso de la red de la vida. Incluso hay quienes dicen que ya apareció disfrazado en otras historias, usando identidades que nadie notó. Un personaje secundario aleatorio, un civil entre la multitud, alguien siempre observando, siempre al margen. ¿Y si todo esto fuera cierto? Si todavía está ahí, mirando, quizás su silencio sea la mayor advertencia. Pero lo que representa esta versión va más allá del miedo. Es un cruel recordatorio de que incluso los héroes más grandes pueden caer. Y a veces, cuando caen, no vuelven. Cavan profundamente y se entierran vivos en la oscuridad. Ahora presta atención porque lo que viene después podría cambiarlo todo. ¿Qué pasa si esta sombra de Peter no es solo una amenaza, sino una ancla? Algo que mantenga el precario equilibrio entre los mundos y que, de ser liberado, colapsaría todo de golpe. En el siguiente bloque, revelaremos las conexiones ocultas entre esta criatura olvidada y los eventos más recientes en el multiverso. Une los puntos conmigo, porque Marvel puede incluso intentar negarlo, pero las huellas están ahí, y cuando veas el panorama completo, será imposible fingir que nunca existió. Hay algo profundamente inquietante en ver a un héroe que amamos perder el control. La figura de Peter Parker siempre ha sido sinónimo de sacrificio, de humanidad, de lucha incluso cuando todo parecía desmoronarse. Pero en esta historia, él no cayó porque estaba débil. Se cayó porque cargó demasiado peso, durante demasiado tiempo, completamente solo. Y lo más doloroso es darnos cuenta de que esta caída no surgió de un momento explosivo, de una gran tragedia aislada. Sucedió poco a poco, en silencio, como una grieta que se expande sin emitir sonido. Peter se fue alejando de todo, perdiendo los lazos que lo mantenían anclado a la humanidad, el amor de MJ, el cariño de la tía May, incluso los enfrentamientos con sus enemigos, que finalmente dieron sentido a su papel de héroe. Todo esto se apagó, como una llama sofocada por la oscuridad interior. La versión vampírica de Spidey no solo da miedo por su estética o el rastro de sangre que deja. Es inquietante porque muestra lo que sucede cuando incluso los héroes más nobles pierden la esperanza. No se convirtió en un villano clásico, de esos que quieren dominar el mundo. Se convirtió en algo más triste, más tranquilo, un oscuro reflejo de lo que el abandono y la soledad pueden hacerle a alguien que alguna vez solo quiso hacer lo correcto. Este Peter no grita, no llora, no pide ayuda, simplemente deja de intentarlo, deja de resistirte, y eso es lo que lo hace tan real y tan peligroso. Porque ¿cuántas veces nosotros mismos hemos estado cerca de hacer lo mismo? ¿Cuántas veces el cansancio, el peso del mundo y el silencio que nos rodea casi nos han hecho desistir? Ver esto reflejado en un personaje tan querido es cuanto menos desconcertante. Esta historia no fue escrita para vender juguetes ni obtener adaptaciones de acción real. Nació como un grito ahogado dentro de un multiverso de versiones perfectas. Un Peter sin bromas, sin sentido del humor,
sin entusiasmo. Un Pedro que ya no veía el sentido de salvar a un mundo que ya se había rendido con él. Quizás por eso Marvel nunca lo publicó completo. Quizás sabían que sería demasiado difícil enfrentar este lado del personaje. El lado que ya no puede sonreír. El bando que ha visto lo peor y se ha acostumbrado. Porque cuando incluso Spider-Man se rompe, ¿qué queda para el resto de nosotros? Y lo más aterrador, que Peter todavía podría estar ahí fuera, en alguna grieta olvidada del multiverso, esperando una brecha, un error, un momento de debilidad para volver. Y si regresa, ¿realmente vamos a intentar detenerlo? ¿O entenderemos exactamente por qué no pudo ser el héroe esta vez? Porque al final, quizás lo que más nos asusta de esta historia es lo mucho que nos vemos en ella. Ahora que conoces esta versión olvidada de Peter Parker, necesito saber qué piensas de él. Dime honestamente, ¿crees que esta araña, tan corrupta y solitaria, merece redención? ¿O ha cruzado una línea que ningún héroe puede cruzar y por tanto debe ser borrado del multiverso? Me pregunto cuántos de nosotros pasaríamos por una transformación similar si estuviéramos en su lugar. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos hundíamos y nadie se dio cuenta? ¿Cuántas veces te ha golpeado con más fuerza la ira, la frustración y el cansancio que cualquier sentido de responsabilidad? Entonces, quiero que me digas aquí, en los comentarios, ¿este Peter sigue siendo Spider-Man? ¿O dejó de serlo hace mucho tiempo? ¿Lo enfrentarías? ¿O intentarías traerlo de regreso? Tengo muchas ganas de leer tu opinión. Es más, si tienes una teoría sobre a dónde fue, o qué podría pasar si regresa, escríbela aquí. Voy a elegir los comentarios más locos y creativos y los traeré en el siguiente video. Este canal es nuestro punto de encuentro dentro del multiverso oscuro. Aquí es donde las historias prohibidas cobran voz. Aquí es donde cobran vida las versiones olvidadas. Así que no lo dejes pasar. Comenta ahora. Porque si has llegado hasta aquí, es porque eres parte de esta comunidad que no huye de la oscuridad, sino que camina con ella. Si esta versión de Peter Parker te hizo repensar todo lo que sabías sobre Spider-Man, entonces prepárate, porque lo que viene después es aún más oscuro. Hay un universo donde Peter Parker no solo se rindió ante el simbionte, sino que lo dominó. No fue consumido por la criatura, él la controlaba, conformado. Se doblegó a su voluntad, y con eso se convirtió en el amo absoluto de una raza simbiótica que se extendió como una plaga por todo el multiverso. Este Peter ya no necesita anillos, no necesita héroes a su lado. Él ordena con una mirada, con un gesto, convirtió a Venom, Carnage y todos los demás simbiontes en sujetos. Y la Tierra, bueno, dejó de ser un planeta, se convirtió en un trono. Pero lo más aterrador de esta versión no es el poder que alcanzó, es la razón por la que decidió aceptarlo. Porque en el fondo, estaba cansado de perder, se cansó de ver morir a la gente, estaba cansado de pedir ayuda y recibir silencio. Entonces hizo lo impensable, utilizó el simbionte como ejército y declaró la guerra al caos. Se convirtió en el fin de todas las amenazas, pero también el comienzo de un nuevo terror. Si pensabas que lo que hizo el vampiro Peter era pesado, espera hasta ver qué simbiótico Peter fue capaz de construir. No por hambre, pero por elección. Si este video te ha mantenido aquí, es porque tú también sientes que hay historias que necesitan ser contadas, aunque nadie más tenga el valor de mostrarlas. Así que suscríbete al canal y deja un me gusta ahora, porque aquí profundizamos en lo que Marvel no quiere que veas. Y juntos, revelaremos cada sombra oculta del Spider-Verse. Haz clic en el siguiente video. Sumérgete conmigo en esta nueva historia prohibida, porque en el canal, el multiverso oscuro de Spider, las versiones olvidadas de Spider ganan voz. Y créeme, todavía no has visto nada. Nos vemos allí, pero ten cuidado, porque cuanto más te adentras en este multiverso, menos seguro estás de quién es realmente el héroe de la historia.